Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Es un gusto saludarle y gracias por estar escuchándome por medio de este podcast. Permita, Señor, que este mensaje despierte en tu vida el deseo de mantenerte fiel y firme delante de Dios y así puedas gozar de todas las cosas que Él tiene para ti. Derrame sabiduría y entendimiento en esta palabra y que podamos así dar un paso más en nuestra vida espiritual. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro tema de hoy: lo que Dios nos da. La vida del hombre sigue siendo todo un misterio a lo largo de la historia de la humanidad. Su origen sigue siendo todo un enigma, pues no hay acuerdo científico ni religioso que lo hayan podido descubrir. Muchas religiones politeístas y paganas tienen sus propias teorías de cómo apareció el hombre sobre la tierra. Otros lo consideran un resultado de la evolución. Pero nosotros, como creyentes que somos en un Dios vivo y soberano, creador del cielo, la tierra y el universo, lo consideramos como una creación divina. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En estos dos versículos encontramos toda una declaratoria de quién fue el que nos creó y por qué lo hizo. En Efesios nos dice que fuimos criados para buenas obras, y si hemos sido criados para tal propósito, Él mismo va a proveer lo necesario en nuestras vidas para que podamos llevarlas a cabo. Nada de lo que ha sido creado por Dios sobre este planeta llamado Tierra está desprovisto de sus necesidades. La naturaleza misma está equilibrada para que todo ser viviente pueda subsistir, y siendo el hombre un ser racional, Dios le da el señorío sobre toda la creación, lo que le permite una ventaja muy grande sobre el resto de la naturaleza, pero a la vez una gran responsabilidad en el manejo de la misma, lo que nos convierte en mayordomos de todo lo creado y no dueños, pues todas las cosas le pertenecen a Dios. Como dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Salmo 103 afirma esta palabra, pero agrega algo pero muy especial. Nos hizo para que fuésemos su pueblo, donde Él sería nuestro Dios, lo que determina que no solo hace al hombre, sino que también se demuestra a sí mismo como dueño del rebaño, pues nos considera como ovejas de su prado. Y además se declara el pastor de nuestras vidas. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Un pastor que está dispuesto a dar su vida. Observemos bien, Dios está dando su vida por nosotros a través de Jesucristo, dispuesto a darlo todo, sin escatimar nada. Y aún así muchos se esfuerzan por estar largo de su presencia, alejados de su gracia y de su gran amor. Podemos observar dos cosas sumamente importantes. Uno, que somos su pueblo. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dos, nos dio juntamente con Él todas las cosas. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Con estas dos grandes bendiciones, ¿qué nos puede faltar? Sin embargo, el hombre como que olvida rápidamente y decide vivir su vida a su manera y no a la manera de Dios. Decide muchas veces hacer las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Veamos el siguiente ejemplo en Lucas 15 del 11 al 32 con respecto a la parábola del hijo pródigo.
Esta parábola habla de un padre que tenía 2 hijos, los cuales vivían en abundancia y nada les faltaba. Pero un día, el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. Siendo el hijo menor, que toma una decisión bastante extraña, reclama su herencia estando su padre en vida, y éste accede a su petición y le reparte sus bienes, que no eran nada pocos. Le estaba dando parte de su esfuerzo, pues el hijo no había generado su propio capital, dependía de su padre en todo, y a pesar de vivir con toda la comodidad, decide independizarse y alejarse de aquel sitio que le había visto nacer y crecer y gozar de las riquezas de su familia. Y lo que indica que el padre, de lo mucho que le dio, la mayoría eran bienes y no dinero, pues tuvo que empezar por hacer efectivo todo lo que había recibido, reflejando que su deseo con su fortuna no reflejó en aquel hijo ningún proyecto de vida, solo existía en su corazón pensamientos de gran locura y libertinaje, sin pensar cuáles iban a ser las consecuencias de una vida en ese estilo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dentro de las características más sobresalientes que tiene Dios es su gran amor y su justicia, justicia que nadie iguala en este mundo. Y además vamos a agregar el asunto de la disciplina. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquel joven no era huérfano, tenía un padre, que de una u otra manera conocía el final de la historia de la decisión de su hijo, y solamente confió en la providencia divina. ¿Cuántas veces cuando tomamos decisiones que la vida ha enseñado que no son las mejores y seguimos de necios, creyendo que estamos en lo correcto, y hasta que empieza la disciplina a hacer efecto, como dice la palabra, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle? Es ahí cuando vemos que ya nada es agradable a nuestros ojos. Las cosas empiezan a cambiar y empieza el sufrimiento que muchos llaman el infierno, pues todo esto es completamente contrario a nuestros deseos y deleites. Y aún no es suficiente, pues se ve obligado a hacer lo que nunca deseó hacer, trabajar, y para ello tuvo que irse a jornalearle a extraños y en condiciones extremas. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y recordemos que estos animales se tenían por inmundos, lo que hacía la situación empeorara más. La disciplina aumenta hasta cumplir su propósito. El libro de los Hebreos nos dice, Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12:8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y Lucas 15:16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este hombre fue llevado a tocar fondo, y cuando se llega a ese extremo, según los entendidos, solo hay 2 caminos a seguir: llegar a un verdadero arrepentimiento que lo conduzca a la salvación a través de un cambio radical en su vida, o simplemente seguir en la miseria espiritual que lo llevaría al final de su vida. Este joven fue fuertemente atacado en el área de la alimentación, acostumbrado a comer manjares, ahora deseaba comer de las algarrobas con que alimentaban los cerdos. Siempre Dios nos va a probar en aquello que quizá más nos guste o estemos fuertemente apegados, ya que Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. ¿Y cómo fue su respuesta ante tal adversidad? La palabra nos dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volver en sí en una adversidad es el primer paso que se puede dar, pues es el principio de reconocimiento de nuestra condición espiritual, que lo hace pensar profundamente en su situación, haciéndolo recordar su casa y la abundancia de la misma, y toma la mejor decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Toma una actitud de reconocimiento y de humillación hacia su padre, escogiendo el camino correcto, pues reconoce su pecado y está decidido a pagar por sus hechos. Aquel padre le recibió como a un hijo y no como a un jornalero. Le vistió, le colocó un anillo y le hizo una gran fiesta diciendo: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. De igual manera nos recibe Dios cuando hemos soportado la disciplina y nos hemos arrepentido de corazón. Su amor es único, fiel y verdadero, porque nuestro Dios santo es, y como hijos suyos debemos ser santos como lo es Él. En esta parábola, el hijo mayor se molestó por la reacción de su padre con respecto a su hermano, pero la respuesta sabia de su padre calmó los ánimos. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pablo nos enseña en Corintios de dónde provienen las riquezas y cuáles son las riquezas más importantes que debemos de adquirir. 1 Corintios 1:5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. La palabra y la ciencia en el conocimiento de Dios son dos herramientas fundamentales para tener éxito en nuestra vida cristiana. Y también nos dice en 1 Corintios 8:6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para nosotros. No olvidemos que Dios nos ha hecho. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todas las cosas que provienen de Dios nos pertenecen. En ellas debemos vivir con gozo y alegría y no caer en la ambición, pues hay cosas que no provienen de Dios y con ellas debemos de tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo nos advierte con respecto a las riquezas. 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Las riquezas de este mundo no dan seguridad ni paz. Hoy están y mañana ya no están. Pero lo que proviene de Dios, dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Dios, juntamente con Cristo, nos ha dado todas las cosas, no tenemos por qué insistir en adquirir cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Esto es como nadar contra corriente. Solo vas a poder lograr por un momento, después te empiezas a fatigar y por último no lo logras, pues todas estas cosas que están fuera de la voluntad de Dios son como ilusiones ópticas. Están y ya no están. A diferencia de lo santo y puro, como son todas las cosas que provienen de Dios. Estas se mantienen eternamente, como lo es su pueblo, su creación, su alabanza y adoración, y todo aquello que atesoremos en el cielo. Porque Dios dice en Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lo más valioso que Dios le ha dado al hombre es su vida, y Jesucristo lo afirma de una manera súper especial. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Jesucristo es nuestro camino santo. Solo debemos creer, pero este es el problema del hombre, creer en Cristo, pues prefiere creer en muchas otras cosas que no son Dios y contrario a sus pensamientos. Siempre ha deseado no envejecer y vivir para siempre, y cegado por sus propias concupiscencias, ha endurecido su corazón, haciendo que su vida no goce de la verdadera vida en Cristo Jesús. Dios es amor y desea darte todas las cosas. Por ello es importante que si no has conocido del amor de Dios, yo te invito a que entregues tu corazón a Cristo, confesándolo con tu boca
y creyéndolo con tu corazón, y le sigas en todos sus pasos, para que así seas un verdadero discípulo de Jesús y puedas gozar de las riquezas en gloria juntamente con Él, como nos dice Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oremos. Amado Señor, hemos visto a través de toda esta enseñanza que tú eres el dueño de todas las cosas, y que conforme a Colosenses 1:17, donde dice tu palabra, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ayúdanos a comprender estos misterios santos, para poder gozar de tus gloriosas bendiciones, y así ser enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Oh Dios de gloria, cada día reconozco que si tú no nos hubiese enviado a tu Hijo, ¿qué sería de nosotros? Gracias te doy, porque por medio de su sacrificio santo y el derramamiento de su sangre, hoy gozo del perdón de pecados y de la vida eterna. Señor, ayuda a muchos que al igual que a nosotros puedan confesarte como su Señor y Salvador personal, para que tu Santo Espíritu more también en ellos, como lo has hecho con cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo Jesús. Amén. No olvides compartir este mensaje. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.